Cuando uno vive programado desde el miedo, como estamos la gran mayoría, sin saberlo, vivimos en eso que se llama el letargo del miedo. ¿Y qué es? Es como estar aletargado, como cuando uno oso hiberna, ¿no? Que están ahí durante 6 meses como dormidos, con un estado vital apenas un hilo de vida ahí manteniéndose, respirando lo menos posible, latiendo el corazón lo menos posible. Pues en ese letargo estamos nosotros mientras vivimos programados desde el miedo. Es decir, que aunque tú crees que estás viviendo una vida que no tiene sentido. Estás aletargado en tu vida o aletargada. Estás como esperando a ver si llega eso que tiene que llegar, ¿no? Eso que va a hacer que tu vida... Y mientras, pues espero. Y mientras llega esa persona que por fin va a ser como le pasó a alguien en una película o a un amigo o una amiga, a mí por qué no me pasa, ya verás cuando llegue esa persona, cuando llegue mi hijo, cuando llegue ese trabajo, cuando llegue ese dinero, cuando llegue ese coche, cuando llegue esa moto, ese viaje. Estamos aletargados esperando algo. Lo que pasa es que estamos confundidos porque estamos aletargados en el miedo, no esperando algo. Porque el día que tú salgas de ese letargo, el día que tú seas capaz de, boom, despertar y recuperar tu vida entera y no solo ese hilito de vida que tienes ahora, eso que se llama sobrevivir, ¿no? Estás sobreviviendo por encima de tu vida con un hilito, mientras tu vida está ahí diciendo, pero ¿a qué esperas, no? Si tienes la vida, ¿a qué esperas? ¿Qué más necesitas? Y tú ahí, no, a ver, el viaje, el dinero, el tal... Y entonces está todo esperando a que despiertes, y entonces te darás cuenta que no necesitabas nada de eso para vivir tu vida. Porque tu vida la vas a vivir con eso o sin eso. Es más, cuando sepas que no necesitas eso, tu vida va a ser todavía más espectacular. Porque mientras mantengas viva, encendida, una sola ilusión, no habrás salido del letargo del todo. Y las necesidades son una ilusión de este mundo, son una ilusión del miedo. Por eso el miedo, ¿qué hace? Aletargarnos en sí mismo. Nos mete en su burbuja irreal, porque nos mete en una burbuja que hemos creado nosotros. ¿Dónde? En nuestra mente. Y entonces tenemos pensamientos que no sabemos que son nuestros, que nos hacen vivir aletargados. Pero es que es una decisión nuestra, hemos decidido vivir desde el miedo. El miedo, que es una emoción que nos hemos inventado, digamos. Porque, ¿qué es el miedo? Vibrar a muy baja frecuencia. Cuando uno vibra a muy baja frecuencia se convierte en algo muy denso, muy denso. Y te recuerdo, somos un 70, un 80% agua. Y hay un experimento que hizo Fresia Castro, la inventora del método Ciclopea, con ese método yo estudié para conectar mi glándula pineal, para activarla, ¿no? Y que lo hice con Marisa Rodríguez. Bueno, pues Fresia un día estaba en el desierto de Atacama y estaba meditando, y entonces, claro, como sabéis, en los desiertos hace mucho frío y mucho calor. Eso parece dual, ¿verdad? Eso parece de este campo atómico, ¿no? De un extremo a otro, frío, calor, bien y mal. Bueno, entonces se dio cuenta, porque estaba ahí, y cuando ella se puso a meditar, todavía no estaba el sol pegando apenas, y entonces se dio cuenta que estaba todo helado, ¿no? Había unas piedras como congeladas y había agua, también helada. Y se puso a meditar. Y cuando estaba meditando empezó a subir el sol y el sol empezó a pegar fortísimo, y entonces hacía calor y ella notaba mucho calor, y de repente yo ¡boom! Y entonces abrió los ojos, se fijó, empezó a buscar qué podía haber sonado y vio la piedra partida. Partida. ¿Por qué? Precisamente porque el haber pasado de un extremo de mucho frío a un extremo rápidamente de mucho calor había hecho que la energía de esa piedra, que era una vibración muy densa, porque la piedra es muy sólida, todo lo que tú ves en este mundo que es muy sólido es una vibración muy baja y entonces se convierte en muy denso.
Entonces la piedra se había partido porque no soportaba, no tenía esa flexibilidad para adaptarse a ese cambio tan brusco. Mientras tanto el agua, que estaba congelada como si fuera una pista de patinaje, se había convertido de nuevo en un estado, había pasado de un estado sólido a un estado líquido. De nuevo, así rápidamente, ¡shum! Ya está. Es más, estaba pasando a un estado gaseoso, porque de tanto calor estaba evaporándose. Nosotros tenemos la misma capacidad que el agua, si así lo creemos, si así lo sentimos, si dejamos el miedo de lado y dejamos de aletargarnos en el miedo y de creérnoslo y de usarlo como excusa para no vivir nuestra vida. Si conseguimos quitar el miedo de golpe, y ya he explicado cómo, observando lo que pienso, lo que siento, mis reacciones, por supuesto yendo a psicoterapia, de todas las terapias que puedas, hasta que consigas quitártelo. Yo con psicoanálisis creo que es suficiente, pero haz todo lo que quieras, o un curso de milagros. Si nosotros somos un 70-80% agua, tenemos más posibilidades de adaptarnos a cualquier situación, incluso física, aunque tus límites mentales no te lo permitan ver, que nadie, que nada en este mundo. Que muy pocas cosas, claro, el agua es lo que más, ¿no? Pero tienes una capacidad absoluta de adaptarte a todo. El ser humano tiene la capacidad absoluta de adaptarse a todo. Algún día lo contaré con más detalle y perdonad mi arrogancia, pero yo un día, por un tema de corrupción, de policías corruptos, me metieron en una cárcel en México. Y me llevaron allí y lo que querían era sacarme dinero con un amigo. Cuando yo llegué a la cárcel, nunca había estado en una cárcel, yo estaba allí vestidito, muy elegante, que había ido a cenar, y estaba sentado allí viendo todo lo que me rodeaba, la gente, esa cárcel pequeña, en un pueblo caluroso, mucho calor, y yo pensé, ay, me voy a sentar aquí y no voy a tocar nada. Cuando pasaron 5 horas o 6, ya me había convertido en el rey de la cárcel, porque para respirar tenías que asomarte, para beber, para poder orinar, y yo ya me había adaptado a eso. Y si tú me lo hubieras preguntado antes de ir, te hubiera dicho, eso es imposible, yo no podría. Además, en esa época yo tenía claustrofobia y muchos miedos, y allí, con esa gente que no sé quién es, y aquí metido y sin salir, una cosa de 15 metros cuadrados, 12 o 15 personas, un calor de 40 grados, al final yo era quien decía quién respiraba, quién no, cuándo se ponía y cuándo no, y yo no lo hubiera dicho nunca. Todos tenemos la capacidad de adaptarnos al medio en el que estamos. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de hacer lo que consideremos oportuno. Tenemos la capacidad de vivir desde el amor. Cuando uno vive desde el amor, es capaz de adaptarse. Cuando yo estaba allí, solté todos mis miedos. ¿Sabes por qué? Porque no me arreglaban nada. Entonces empecé a creer en mí, en mi poder, y entonces supe que yo podía vivir aunque fuera en ese recinto, aunque no me dieran de comer, aunque no me dieran de beber más que un agua, que a saber de dónde venía, aunque tuviera que hacer orinar allí mismo, aunque tuviera que hacer lo que fuera, yo podía vivir, porque mi vida siempre está ahí. No se influye por el entorno, ni siquiera por mi cuerpo. Entonces, cuando yo soy capaz de salir del letargo del miedo y romper toda la inercia que el miedo me hace, entonces puedo vivir mi vida y la vivo desde el amor. Y entonces ahí todo es posible, soy como el agua, pero mientras estoy en el miedo soy como la piedra. Soy como un mueble de madera, o como la madera, que es muy densa, no tiene la capacidad de adaptarse. Tú sí, somos como el agua. Si hay una piedra la esquivamos, la pasamos por encima, no nos para esa piedra. Si te para la piedra es porque estás creyéndote una cosa que no eres. Si te para cualquier obstáculo que encuentres es porque el miedo te tiene aletargado, así que sal del letargo del miedo. Empieza a vivir desde el amor, vive en la opulencia del amor y no te dejes aletargar. No has venido aquí a hibernar, no has venido aquí a sobrevivir, no has venido aquí a resistir, has venido a vivir lo que tengas que vivir, el tiempo que tengas que vivir. Cuando vivas libre mentalmente y vibres desde el amor, te darás cuenta que el tiempo no tiene ningún sentido ni ninguna influencia en ti. Podrás hacer lo que quieras siempre que quieras. Así que ábrete a vivir desde el amor y sal de ese letargo que tienes tan temeroso, que el miedo no te aletargue.